Buenas noches, bienvenidos y bendiciones a todos en esta noche especial. Hoy tenemos un tema muy importante y hoy lo he titulado El proceso es necesario, del pozo al palacio. Y es que el propósito de Dios se cumple aun cuando las situaciones a nuestro alrededor no sean las mejores. La palabra de Dios dice que el que prometió cumplirá su propósito. Y muchas veces pasamos circunstancias difíciles que no nos dejan ver lo que hay más allá, que nos ciegan, que nos nublan nuestra capacidad de creer, nos mengua mucho la fe. Y hoy quiero hablarte de esto, de cómo los propósitos en la vida de nosotros, en los problemas, las dificultades, tienen un porqué y tienen una razón de ser que son importantes en el propósito o el plan de Dios. Hoy quiero hablarte de José. José fue un hombre que nos muestra claramente cómo los momentos de dificultad Dios los usó para glorificarse y para exaltar su nombre. Y primeramente veamos José en este proceso o en este momento difícil cuando sus hermanos, movidos por envidia, lo lanzaron a este foso, a esta cisterna. Y vamos a buscar todos, perdón, Génesis 37, 18, 24. Tengo un poco de tos y de gripa. Les pido excusas. Vamos a buscar entonces Génesis 37, 18 al 24 y vamos a leer esta historia maravillosa y dice así. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tomaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo, tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decir a nuestro padre, un animal salvaje lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvarle. No lo matemos, dijo, ¿para qué derramar más sangre? Solo tirémoslo en la cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que lo pongamos, que le pongamos las manos encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Dice el versículo 23, entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, después lo arrojaron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Bueno, en esta historia nos muestra el primer proceso o la primera dificultad que vivió José, la primera prueba, un momento difícil, ¿cierto? Que tú seas atacado por tus hermanos, las personas con las que convives y muchas veces nosotros somos atacados principalmente por el entorno más cercano que tenemos en nuestras familias, en nuestros empleos. Somos fuertemente atacados y yo sé que no es fácil y seguramente José en ese momento se sintió triste y podemos entender esa cisterna seca como un momento de abandono, un momento de desesperanza, un momento de donde puedes pensar que ya hasta aquí llegó mi vida, pero fíjense cómo Dios en medio de esta dificultad o de este momento terrible por el que José estaba pasando, él se glorificó. José no murió y Dios le salvó la vida porque había un propósito más allá de lo que sus hermanos pensaban. Sus hermanos pensaban ya terminamos con José, terminamos con sus sueños y esto no sucedió así. Este foso, esta cisterna estaba seca. José pudo vivir y bueno, fue vendido a unos mercaderes y esto conllevó a que José fuera a vivir a la casa del faraón. ¿Y qué pasa? Muchas veces eh, pensamos que porque estamos en el cristianismo, porque somos creyentes, no nos van a ocurrir situaciones difíciles. Pensamos que nuestra vida va a ser perfecta, pero Dios no nos ha prometido esto. Dios nos ha dicho que si estamos con Él,
vengan las tormentas, vengan los vientos, las brisas, mientras que nuestra vida esté fundamentada sobre la roca, nada de esto nos va a conmover. Y Dios usa todos estos procesos, todos estos ciclos en nuestras vidas, todas estas etapas en nuestras vidas para procesar nuestra vida, para procesar nuestro carácter. Dios nos prepara a través de las pruebas que pasamos. Son necesarias. Eh, ¿Cuántas veces hemos sentido que caemos en un foso, así como cayó José? Un foso que no tiene ninguna salida, que creemos que hasta aquí llegamos, que creemos que ya no hay más nada que hacer, pero en medio de ese foso somos fortalecidos, en medio de ese foso nuestra fe aumenta, en medio de ese foso aumentan nuestras ganas de seguir adelante y la confianza en Dios. Son momentos donde solamente nos queda confiar en nuestro Padre Celestial. Y tal vez nos sentimos abandonados, tal vez nos sentimos solos, tal vez la gente en los procesos se va de nuestro lado y nos dan la espalda, pero hay uno que nunca nos va a abandonar, que tampoco nos va a dar la espalda y ese es nuestro Padre Celestial. Vemos una segunda parte importante en la vida de José y es José en la cárcel, otro proceso que vive José. Y de pronto vemos la historia de José y nuestras vidas y decimos, oye, me veo muy reflejado en José. Yo salgo de una y entro a otra, salgo de la otra y entro a otra y mi vida es un constante proceso, una constante lucha, una constante caída en fosas, en cárceles. Y fíjense que aún a pesar de que Jesús estuvo en esta cárcel, siempre Dios estuvo con él. Y yo les invito a que vayamos a Génesis 39, versículo 20 al 23. Y dice así. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo y el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo. Fíjense que este momento de encierro, de encarcelamiento, Dios lo usó en beneficio de José. Dios formó en José que una persona, una buena administración, un buen administrador, perdón. Dios en ese momento de José estar en la cárcel, sacó lo mejor de él. Estuvo sirviendo, estuvo organizando, estuvo ayudando a los demás presos y ahí José mostró lo que había en su corazón. Ahí José mostró que aún en medio de esos procesos difíciles, de esas injusticias que vivió, él quería agradar a Dios y dar lo mejor que había en él, que era servir, que era ayudar. Porque en el momento él estaba en la casa de Faraón sirviendo, trabajando, y fue em, víctima de la esposa del Faraón, fue víctima de una injusticia y que tal vez tú y yo hemos pasado por muchas injusticias, pero no debemos dejar que esas injusticias dañen nuestro corazón, que esas injusticias dañen lo que Dios ha depositado en nosotros. La palabra de Dios nos enseña que seamos buenos todo el tiempo, que mientras esté en nosotros, que estemos en paz con las personas. Y es bonito ver que en medio de toda esta dificultad que José vivía, en medio de este encierro, de esta desolación, de estos procesos difíciles donde su carácter fue probado bastante. José permaneció íntegro ante todo, era un hombre íntegro. Eh, que podemos preguntar ahí, ¿puedes servir a Dios aun cuando otros te han traicionado? ¿Puedes mantenerte fiel aun cuando nadie te ve? En la cárcel Dios sacó lo mejor y lo peor de José.
transformó ese momento de dificultad, transformó ese momento de injusticia en un momento donde José sacó lo mejor que había en él, sacó un hombre brillante, un hombre sabio, un hombre que interpretaba sueños y que aún en medio de esa cárcel estaba viviendo el propósito de Dios para su vida. Vamos a pasar a la última parte donde José vio el cumplimiento de su promesa. Y es José en el palacio. Vamos a Génesis 41, 39 al 44. Y vamos a leer. Y dice así. Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo el faraón, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso ver cómo Dios posicionó a José en una tremenda posición, valga la redundancia, cómo Dios procesó tanto a José, lo llevó a ese nivel de sabiduría, lo llevó a ese nivel de servicio, donde José pudo ser el segundo al mando en la tierra de Egipto y que esto cumplió el propósito en él, un propósito que tal vez él no entendía cuando cayó en esa cisterna, cuando estuvo preso, un propósito que tal vez él no entendía, pero aún así él no se estancó y muchas veces nosotros nos estancamos cuando estamos en los propósitos, nosotros no tenemos la actitud correcta en los propósitos, pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el plan de Dios, ponemos nuestra mirada en la voluntad de Dios para nosotros, en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aún en medio de las cárceles, aún en medio de las cisternas, vamos a avanzar, vamos a crecer y vamos a madurar en nuestra fe. Y vemos cómo Él perdonó. Vemos la importancia del perdón. José perdonó a sus hermanos y entendió que no eran sus hermanos los que querían acabar con su vida, que era parte del plan de Dios que él cayera en esa cisterna y fuera vendido. Y vemos también ahí que el plan de Dios no es individual, el plan de Dios es un plan redentor, un plan donde todos estamos incluidos, un plan donde todos, Él quiere que todos seamos salvos y disfrutemos de sus bondades, de los beneficios de la cruz. Y yo los invito a que vayamos a Génesis 45, del 5 al 8, que dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservar las vidas. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años, mas no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes y fue él quien me hizo consejero
del faraón, administrador de todo su palacio, gobernador de todo Egipto. Eh, Fue Dios. José entendió esta parte tan importante en su vida. Él no se quejó, él no renegó, no vemos en ningún momento que él renegó. Él cumplió su propósito, él cumplió la voluntad de Dios y entendió al final que no habían sido sus hermanos, que no habían sido ellos, y los perdonó y entendió que Dios era el que tenía el control de su vida, que mientras que él era obediente y temeroso de Dios, Dios tenía cuidado de él en medio de todos esos momentos de dificultad, de soledad, de abandono que él vivió. Y es maravilloso ver que aunque estemos en momentos difíciles, aunque estemos en los peores momentos, aunque estemos sintiéndonos solos, que Dios no nos tiene en cuenta, que Dios nos abandonó, es cuando más Dios está en el proceso, es cuando más Dios está obrando, queriendo cambiar, moldear nuestro carácter para posicionarnos en ese palacio. Y esta historia de José nos muestra que José eh, el modelo de obrar de Dios es un modelo redentor, es un modelo precioso, es un modelo de misericordia. Y vemos que en el pozo José aprendió a depender de Dios. José dependió de Dios, sí, puso su vida en las manos de Él. En la cárcel aprendió a servir. Tenemos que en medio del proceso servir, no quedarnos ahí como víctimas. Es doloroso, sé que hay procesos dolorosos, sé que hay procesos donde lloramos, donde no sentimos ganas de hacer nada, pero hay que servir en medio del propósito, hay que movernos y hay que ser pacientes, esperar para ser promovidos a ese palacio. El proceso no va a cancelar la promesa que Dios ha puesto en tu vida. El proceso no va a hacer que tú no veas ese cumplimiento en tu vida, no pierdas la fe. Sé que no es fácil, sé que es difícil cuando somos procesados y nos encontramos prácticamente solos, cuando no hayamos consuelo, pero nuestro consuelo está en la cruz del Calvario. Nuestro consuelo está en nuestro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos sostiene. Y hoy te animo a que sigas creyendo. Hoy te animo a que, así como José sirvió en medio del proceso, esperó en medio de su proceso, creyó y cumplió el proceso que estaba viviendo, no huyó de él y vio el resultado de esa confianza que tuvo ante Dios. Tú también tengas esa confianza en Dios y no desfallezcas. Ánimo, que Dios está contigo. Bendiciones y oremos por este tiempo. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso, por tu palabra. Gracias por todas estas personas hermosas y maravillosas que están escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que en medio de esos procesos difíciles, esos procesos donde están solos, donde no ven nada, Señor, yo te pido que les fortalezcas, que les ayudes, que así como José tuvo esa esperanza viva siempre y tú estabas con él, que ellos puedan hoy, Señor, sentir esa seguridad y recordar, Señor, que tú estás con ellos y entender que tus planes son mejores, que aunque el propósito sea difícil, aunque el proceso, perdón, sea difícil, tu propósito es mucho mejor y tú los vas a llevar a ese palacio. Y en medio de ese proceso ellos van a servir con amor, con entusiasmo, y su fe, Señor, no va a menguar, sino que va a ser más fortalecida. Su fe, Señor, va a incrementarse, Señor, por cuanto ellos han puesto su mirada